Amigos, quiero mostrarles este problema que tenía hace bastante tiempo. Estoy en la versión de Premiere 14.3, es una versión 2020 y estoy en una computadora, una iMac que tiene 8 de memoria RAM. Bueno, ocurre que durante mucho tiempo tuve este problema. Aquí lo voy a retroceder un poco, aquí para que veamos esto de aquí, a ver, ahí está. Fíjate, mira, mira. ¿Has visto eso? Ok, lo voy a parar. Durante mucho tiempo tuve ese problema y prácticamente virtualmente hice todo lo que me aconsejaron. Bajé acá a un cuarto, esta la bajé a un medio. Acá también me vine a las preferencias y en caché de medios vaciaba, la memoria la optimicé, la aumenté, todo, casi todo lo que encontraba. Pero la solución fue más simple. En algún momento me di cuenta que pasaba esto, que esto de acá estaba ocurriendo porque esta ventana estaba abierta. Fíjense, ahí sin cambiar nada, le voy a cambiar a controles de efectos, que es el que me maneja, por ejemplo, esto. Y fíjate lo que voy a hacer. Voy a retroceder y mira cómo está fluyendo lo mismo que hace un momento sin hacer ningún corte te he mostrado. ¿Sí? Simplemente esta pantalla me está consumiendo la poca memoria que tengo, prácticamente. Era eso lo que quería mostrarte, amigo. Espero que te sirva porque realmente a mí ya me ayudó a avanzar como yo quería y al ritmo que necesitaba hacerlo. Espero que te sirva, amigo. Te agradezco muchísimo.